Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les quiero enseñar a elaborar esta huerta para que la utilicen en sus belenes. Así que no se pierdan nada, acompáñenme hasta el final, pues les voy a enseñar a hacer cada una de las figuras que ven aquí y puede ser de bastante utilidad para ustedes. Así que manos a la obra. Para comenzar este proyecto lo primero que hacemos es cortar dos piezas de cartón de 23 centímetros por 29 y las vamos a unir utilizando ya sea pegamento blanco o silicona caliente. Después de haber pegado la pieza, lo que hacemos es trazar dos rectángulos en la base. Esto lo vamos a trazar teniendo en cuenta dejar 3 centímetros desde el extremo, desde este y desde el de arriba. Entonces vamos a tener en cuenta de dibujarlo de 5 centímetros por 15, el de este lado. Y vamos a dejar 8 centímetros y medio entre uno y otro. Este otro lo vamos a trazar de 4 centímetros por 14. Listo, teniendo en cuenta dejar 3 centímetros separados de los extremos. Ya estos cuadros, estos rectángulos que dibujé, es para tenerlos en cuenta para hacer unos surcos. Listo, en este vamos a hacer 3 surcos y en este vamos a hacer 2. Ahora lo que hacemos es tomar el estuco. Ya tenemos el estuco, la escayola, como no sé cómo lo llamen en tu país, y lo vamos a comenzar a aplicar. Entonces, en esta parte sencillamente lo vamos a ir esparciendo, o si ustedes quieren empezar por el centro, por estas formas que dibujamos, también lo pueden hacer. Pues teniendo en cuenta de que aquí hay que aplicar una capa más gruesa. Entonces podemos primero aplicarla. La figura simplemente es para tener en cuenta el espacio que vamos a utilizar, no es para que nos quede esa forma totalmente cuadrada o rectangular, perdón. Entonces sencillamente aplicamos más cantidad. Les voy a mostrar y podemos hacer esto teniendo en cuenta de que es un surco, ¿no? Entonces en el centro va a ir menos cantidad. Miren, es así, para tener en cuenta la distancia nada más. Entonces, para que ustedes sepan cómo se hace, aquí lo vamos a hacer de esta manera que nos quede irregular. A medida que él va secando, de pronto él se va distribuyendo más, entonces volvemos y le pasamos. O también podemos utilizar un pincel, ¿no? Podemos utilizar el pincel para que nos quede de una forma irregular. Pero entonces, como les digo, él se va secando, le podemos volver a pasar, así él va cogiendo esa forma. Y en el resto, pues lo distribuimos, lo vamos distribuyendo bien. Con el mismo pincel podemos ir dándole textura, o como les dije, lo dejamos secar un poquito y le vamos dando textura. Bueno amigos, entonces así vamos a aplicarlo en toda la superficie. También vamos a cubrir los bordes, esta parte desde acá, y vamos a hacer los 3 surcos acá también. Bueno amigos, cuando ya terminamos de aplicar esto, lo vamos a dejar secar muy bien. Vamos a dejar que se seque de un día para otro. Si de pronto en tu país, en tu ciudad es un clima cálido, puedes dejar por lo menos mínimo 6 horas, ya que le dé bien el calor, el sol. Listo, entonces vamos a dejar que esto se seque. Aquí, como pudieron ver, hice los surcos, aplicamos, después de que seque un rato, aplicamos un poco más de cantidad para que nos dé más volumen. Y mientras esto se seca, vamos a hacer otro procedimiento. Vamos a utilizar, puede ser de este tipo de tela, de fique, miren, de lo que se hace en los costales, o también podemos utilizar soga del mismo material. Entonces la soga la vamos a desbaratar y vamos a sacar pequeños pedazos así, los enrollamos y los vamos a embarrar de pegamento blanco. El pegamento blanco, vamos a tomar agua, un poco de agua y un poco de pegamento, y sencillamente vamos a agregarle el agua. Vamos a hacer una mezcla, más pegamento que agua.
Listo, entonces hacemos esta mezcla de pegamento y agua y vamos a tomar, puede ser la fibra de lo que les estaba mencionando, si quieren de esta o de la cuerda, de lo que ustedes tengan, y vamos a comenzar a desarmar. Entonces sacamos trozos, pueden ser trozos aproximadamente de unos 15 centímetros y los vamos a aplicarle del pegamento. Listo, entonces sencillamente vamos a hacer con la mano, miren así, aplicamos, lo vamos enrollando un poco para que tome la forma y esto lo vamos a dejar en una superficie que sea plástica. Listo, podemos utilizar una bolsa, lo que ustedes tengan, un plástico. Por ejemplo, aquí yo utilizo este plástico siempre para pintar, para hacer todo este tipo de procedimientos, y lo vamos a dejar allí. Cuando él se termine de secar, pues él se va a pegar, pero lo retiramos con cuidado. Entonces de estos vamos a hacer una buena cantidad. Bueno, miren cómo queda ya cuando se seca. Entonces estas fibras quedan con una mejor consistencia, más rígidas. Estas nos van a servir ya para lo que es hacer la cerca de nuestra huerta. Entonces las vamos a conservar y ahora vamos a trabajar con el resto de decoración. Entonces vamos a tomar porcelana fría, masa de porcelana fría. Esta vamos a sacar una porción, yo generalmente la saco en una bolsa pequeña y la conservo para que no se me seque. Listo, entonces así con esta vamos a empezar a trabajar ya las hortalizas y el sembrado, los sembrados de lo que vamos a colocar en nuestra huerta. Bueno amigos, para comenzar podemos sacar una pequeña pieza para hacer unas calabazas. Entonces vamos a tener en cuenta el tamaño en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, vamos a hacer figuras pequeñas, teniendo siempre pendiente de ese tamaño, ¿no? Para hacer la calabaza podemos hacer una pequeña esfera, podemos utilizar estiletes o algo parecido que ustedes tengan. Listo, entonces necesitamos uno así, necesitamos otro que sea una bolita. También vamos a utilizar palillos, entonces los mondadientes, miren de esto por ejemplo vamos a tener en cuenta para hacer la partecita de acá arriba, como donde salen las hojas o el tallito. Listo, entonces ya cuando hagamos esta forma así, la vamos a ovalar un poco, de esta manera la ovalamos y vamos a comenzar a hacer presión para hacer unas pequeñas ranuras así. Listo, para darle la forma a la calabaza. Fácilmente hacemos esto así, miren, le damos la forma con las ranuras, después le damos un poco de presión en la parte de arriba para que nos quede de esta manera, y con el palito lo que vamos a hacer es tomar una punta nada más y se la vamos a introducir. Si de pronto está muy larga, pues le quitamos más. La vamos a introducir así para que quede de esta forma la calabaza. Miren amigos, entonces la calabaza ya queda lista. La podemos pintar utilizando pinturas acrílicas. Vamos a utilizar un verde limón y un tono naranja. Entonces para esto vamos a pintar primero con tono verde el palito y las ranuras, miren así como lo tengo acá. Ya después de tener esto así, entonces vamos a tomar el color naranja. Con un poquito de tono naranja podemos descargar el pincel
y lo vamos a comenzar a dar pinceladas así. Vamos tomando de la pintura y vamos aplicando. Entonces, si ven, van quedando las ranuras de color verde y la calabaza se va viendo ya de un tono, el tono naranja. Si de pronto necesitan darle otra pasadita se la dan, pero no veo que sea muy necesario. Así. Listo, de pronto por lo que se han tocado con los dedos, entonces la dejan secar un poco, vuelven y le dan otra pasada. Pero entonces esencialmente es para que quede así. Entonces miren cómo se ve ya la calabaza. Ahora para hacer la lechuga vamos a tomar otra porción de porcelana fría. Siempre debemos cubrirla para que no se nos seque. Bueno, vamos a tomar un trozo y vamos a un trozo pequeño. Podemos hacer para tomar la medida. Puede ser una esfera más pequeña que la que hicimos para la calabaza. Listo, y la vamos a estirar. Vamos a que quede delgada, vamos a estirar. Miren, así que quede de esta forma. Ya teniéndola así, entonces tomamos cualquier instrumento que tengamos para aplanarlo. Listo, vamos a aplanarla así. Ya teniéndola aplanada, vamos a comenzar a enrollarla sobre sí misma. Listo, miren, vamos a enrollarla así al principio, pero entonces vamos a ir distorsionando ya la forma después. Podemos ir arrugando así de esta manera, damos una vuelta. Esto es para hacer la lechuga. Así de esta forma nos queda con esta forma irregular y nos va a dar una apariencia más parecida a la lechuga. Miren amigos, así. De pronto necesitamos un poco más, pues, o de acuerdo al tamaño que estamos trabajando, como ya les había mencionado anteriormente, podemos hacerlo así y eliminar el excedente. Miren, la abrimos un poquito, nos va a quedar así de esta manera. Ya después de que tengamos esta forma, obviamente la vamos a dejar que sequen y después le vamos a pasar con pintura, puede ser con el mismo verde limón, unas pinceladas así de muy suaves. No vamos a cargar demasiado el pincel, listo, y damos unas pinceladas para que quede así, que se alcance a ver pedazos blancos. Entonces así sería la lechuga. Y para hacer vamos a hacer también una planta de maíz. Entonces para la planta de maíz vamos a tomar un mondadientes y con trozos de porcelana fría vamos a comenzar a hacer las hojas. Tomamos pequeños trozos y vamos haciendo, podemos hacer un palito, miren así, pequeño, y lo aplanamos. Tratamos de aplanarlo para comenzar a hacer las hojas, miren así, de esta manera. Pues tomamos pegamento blanco, podemos colocar un poco de pegamento en un lado, así en una superficie que estemos trabajando, donde no dañemos lo que estamos haciendo. Con otro palito mondadientes, entonces lo que vamos a hacer es aplicar el pegamento aquí en un extremo, no demasiado. Colocamos así la hoja, enrollamos un poco, que quede así de esta forma. Listo amigos, entonces seguimos haciendo más hojitas de esta manera. Podemos hacerlas largas, unas cortas,
¿sí? Enrollamos, vamos haciendo esto. También para el maíz tomamos una porcioncita y vamos a hacer la forma del maíz, de la mazorca. También siempre vamos a colocar pegamento a lo que estamos trabajando. Así lo vamos a adherir. Aquí ustedes pueden ver cómo queda la mazorca, el maíz, como lo llamen, el elote. Hacemos otra hoja y esta la vamos a sobreponer. Listo, miren. La sobreponemos aquí donde pegamos el elote, el maíz, como ustedes lo llamen. Vamos a cubrir un poco para que nos quede así y continuamos colocando otras hojas. No vamos a saturarlo, podemos colocar otro maíz por acá para que nos quede así de esta manera. Bueno, aquí ya tengo uno listo. Miren cómo se ve. Y este lo podemos pintar utilizando el color verde. Y así entonces con el color verde vamos a pintar aplicando de abajo hacia arriba. No importa que cubramos un poco la parte de aquí de la mazorca que hicimos. Entonces vamos a cubrir toda la superficie teniendo en cuenta de aplicar muy bien por todos lados, que no nos quede ninguna parte sin pintar. Listo, entonces vamos a cubrir todas las hojas, todo el tallo. Aquí voy a mostrarles también y después vamos a pintar lo que corresponde a la mazorca. Miren, vamos a aplicar, si pusieron dos o solo una, entonces solamente pintan esa parte. Listo, miren. Entonces vamos a cubrirlo muy bien, ¿no? Vamos a pintar bien de color verde y estas dos partecitas de color amarillo. Bueno amigos, y cuando ya esté seco vamos a tomar un color verde más oscuro y vamos a utilizar un pincel así pequeño para dar unas cuantas pinceladas en sentido opuesto, o sea, las hojas van hacia arriba, entonces vamos a aplicar unas pequeñas pinceladas para darle un poco de color diferente. Listo, sin cubrir el color verde que ya habíamos aplicado. Miren, le vamos a dar otra tonalidad y así quedaría lista la planta de maíz. Ya lo único que nos queda es hacer unos cuantos tomates. Vamos a hacer tomaticos, entonces para esto pues simplemente vamos a hacer unas esferas más pequeñas. Nos vamos a pintar de rojo. Cuando vemos estas esferitas, lo que hacemos es que la esferita la aplanamos un poco en un extremo. ¿Listo? Entonces ya nos quedan así, quedan los tomates. Estos vamos a hacer una buena cantidad para hacer también una planta de tomates. Así quedan listos nuestros accesorios para decorar: la calabaza, la lechuga, la planta de maíz y los tomates para nuestra huerta. Y así entonces esperamos que se seque muy bien la base para comenzar a trabajar en ella. Bueno amigos, aquí entonces ya pasar un día completo, quedó totalmente seca ya la base. Entonces aquí ustedes pueden ver que tracé unas figuras. De lo que hice fue trazar aquí con lápiz por donde va a ir la cerca y un camino. Listo, entonces aquí va a tener salida lo de acá como un camino, y esto de acá afuera va a ser, lo voy a pintar de color verde, va a tener césped, y de todos modos pues esta va a ser la marca donde va a quedar la cerca. Aquí también pinté internamente entre los surcos, miren acá están las dos líneas de surcos, entre estas pinté esta forma y esta que van a ir también con color verde. Listo amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar. Para la parte interna voy a utilizar tono ocre y un poco de color blanco
para hacer una combinación. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar el tono ocre. Vamos a dejarlo un tono más claro. Listo, y esto. Entonces vamos a pintar toda esta parte. Aquí simplemente les voy a mostrar. Si necesitamos aclararlo más, lo aclaramos más. Entonces vamos a pintar toda esta parte, incluso entre los surcos, así como ustedes pueden ver acá. Entonces entre los surcos vamos a pintar de este color. Afuera vamos a pintar de color verde. Aquí en esta parte de afuera, todo esto lo vamos a pintar de color verde. Simplemente les estoy mostrando por dónde vamos a pintar, aunque ya les había mencionado. Listo, todo esto en esta parte de acá. Y en los surcos vamos a aplicar un tono marrón oscuro o un tono chocolate. En los surcos pues vamos a pintar bien, que quede bien cubierto, solamente abarcando lo que son los surcos. Listo amigos, entonces primero pintamos la parte interna con el color ocre aclarado, y después de eso podemos comenzar a pintar los surcos, ya teniendo el otro tono primero. Entonces aquí en los extremos vamos moteando y después pintamos el color verde. Amigos, quería mostrarles un poco del procedimiento. Entonces pintamos el contorno verde, todo el contorno de acá, estas partes, y los surcos también de color marrón. Ahora quería mostrarles un poco cómo hice aquí en estas partes. Entonces con el color verde ya en el extremo lo que vamos a hacer es dar pinceladas en esta forma o motear así. Listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, no aplico la pintura que me queden trazos muy finos, muy rectos, sino vamos a tratar de que sea así, que nos quede algo una forma más natural. Listo, entonces vamos moteando de esta manera. Ya más adelante, si queremos, podemos aplicar césped artificial sobre esto. Simplemente necesitamos tener una base, o si lo quieren dejar así también queda muy bien. Y para el color marrón, entonces pintamos primero y dejamos los bordes para el final. Vamos a hacer de la misma manera. Listo, así que no nos queden trazos rectos, trazos parejos. Vamos a hacerlo de esta manera y ya podemos dejar secar. Aquí ya terminé de pintar todo. Listo, ya queda así de esta manera. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar pegamento blanco. Voy a necesitar un pincel y voy a cubrir toda esta superficie con, por ejemplo, aquí voy a aplicar césped artificial. Aquí voy a utilizar un poco de orégano, utilizando especias de pronto que podemos conseguir fácilmente. Orégano así deshidratado en las hojitas. El césped que yo ya les he mostrado anteriormente, un césped artificial. Y también voy a utilizar de esto lo voy a aplicar aquí en esta parte. Esto es una fibra que obtuve, miren, eso lo obtuve de la soga, de la cuerda de yute. Entonces simplemente lo que hacemos para obtener esto es tomar trozos, podemos cortar trozos de esto, así les voy a mostrar rápidamente. Podemos tomar un trozo y lo vamos a desbaratar así. Miren, lo desarmamos, entonces él queda de esta manera.
Entonces, para que no se nos mueva tanto, podemos tomarlo de esta manera y comenzar a cortar. Entonces, a medida que vamos cortando pequeños trozos, nos va saliendo esta fibra. Así queda bien fino, cortado muy fino. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar con la parte clara. Miren, primero empezamos con la parte más clara, después podemos aplicar el césped. Entonces lo que vamos a hacer es distribuirlo, podemos motear, ya podemos primero esparcirlo de esta manera y aquí en estas partes lo moteamos. Entonces esto es para que fijemos la fibra que hicimos con la cuerda, con la soga. Primero vamos a hacer, como les había mencionado, toda la parte clara. Después seguimos con el césped. Miren cómo queda esta fibra, queda bien fina, la cortamos que quede muy finamente. Lo vamos a esparcir así de esta manera. Y esto vamos elaborando lo que vayamos necesitando, ¿no? Aquí pueden ver, entonces retiramos el exceso. Entonces nos va a quedar ya otra textura. ¿Sí ven cómo queda esta parte de acá? Hacemos lo mismo con el césped. Entonces primero aplicamos, como les dije, toda esta parte, la dejamos secar un poco. Después aplicamos el césped, hacemos el mismo procedimiento. Y para esta parte de acá, entonces vamos a aplicar el pegamento. Y con estas hojitas secas de orégano lo vamos a aplicar también así como hicimos de esta misma manera. Listo amigos, vamos a hacer este procedimiento y después dejamos secar muy bien. Y así ya queda todo terminado con lo que aplicamos. Miren cómo se ve. Listo, ya queda con otra textura. Aquí para terminar esta parte, ahora lo que voy a hacer es tomar un pincel así y vamos a tomar un poco de pintura color marrón claro. Listo, y vamos a descargar el pincel y lo que hacemos es comenzar a dar unos pequeños toques, simplemente para dar una pequeña variación en el color de esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así lentamente para que se alcance a ver el tono que nos da la fibra que aplicamos y un poco de sombra de este otro color. Listo, así como ven va cambiando lentamente ya la tonalidad. Entonces para que nos quede un poco así, y hacemos ya en toda la superficie esto, y así debe quedar. Recuerden amigos que para hacer este paso de la pintura se debe haber secado muy bien el pegamento. Bueno, ahora vamos a trabajar en la cerca de nuestra huerta. Para eso vamos a utilizar palitos de brocheta y les vamos a quitar la textura redonda y pulida que tienen. Entonces para eso con la punta del cúter vamos a ir sacando pequeños trozos. Listo, entonces lo que queremos es quitarle ese redondo que está tan pulido y que nos quede un poco más rústico. Esto ya después de haber hecho esto, entonces vamos a cortar suficientes pedazos de 4 centímetros vamos a cortar para colocarlos aquí en el borde para armar la cerca. Listo, entonces ya para esto voy a necesitar un punzón para hacer los agujeros en donde necesitamos que vaya la cerca. Entonces hacemos presión
Vamos primero a marcar los extremos y ya de ahí vamos a distribuir más o menos. Podemos sobreponerlo. Para pegar esto vamos a utilizar silicona caliente. Entonces, de acuerdo a la cantidad, podemos más o menos dejar 4 centímetros, 3 centímetros y medio entre uno y otro. ¿Ya? Los distribuimos que queden bien. Por ejemplo acá, pues, si no nos caben más, vamos a colocar 2. Listo, entonces vamos a hacer el agujero en cada espacio, en cada parte donde va a quedar cada poste. Y después con otro palito vamos a agrandar el agujero un poco. Listo. Miren, hacemos el agujero con el punzón, introducimos otro palito y giramos solo un poco. Ya después de tenerlo así, entonces sencillamente vamos a aplicar la silicona. Un punto de silicona, introducimos el poste. Después de pegar los postes, así queda. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar las piezas que elaboramos al principio con la fibra de yute. Entonces lo que hicimos con lo de la cuerda, pues, y vamos a comenzar a trenzar aquí la cerca. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a tomar una pieza de estas y la vamos a introducir así, intercalando un poste con el otro, y lo vamos a hacer en secuencia. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, vamos colocándolo así. En esta parte, como nos falta un pedazo, entonces iniciamos nuevamente, pero al revés, de acá hacia adentro. Listo, miren, él se va sosteniendo. De igual forma, después de que hagamos todo este trenzado, vamos a colocar unos puntos de pegamento para que él quede fijo. Listo, entonces así vamos a armar esta cerca para que nos quede algo bien novedoso, muy natural, se vea agradable. Miren amigos, así. Ustedes ya saben, lo devolvemos y así vamos completando la cerca. Lo vamos a hacer en toda esta parte. Aquí en este pedazo, pues si nos queda muy largo, cortamos el excedente que nos quede. Y así vamos a completar esta parte de acá. Y este poste lo dejé un poco más alto para colocar una puerta, si ustedes quieren. Listo, si no, entonces lo dejan igual y acá dejan la entrada libre. Bueno, después de hacer ya todo el entramado que hicimos con las fibras, entonces vamos a comenzar a aplicar pegamento. Esta es una operación que vamos a hacer lentamente. Listo, entonces podemos vertir un poco de pegamento en lo que tenga, en un recipiente, en una tapa, y con un palito de goma mondadientes vamos a ir colocando una pequeña gota en cada terminal, o sea, en las partes donde termina, en el centro también podemos ir colocando una pequeña gota. Él se sostiene, ya estas fibras se sostienen porque pues ahí hicimos el entramado y eso ayuda a que estén firmes. Listo, igual ellas se mueven, pero entonces vamos aplicando pegamento así en las partes donde van a quedar fijas. Listo, entonces aplicamos un punto de pegamento en diferentes partes, en toda la parte de afuera, y también lo hacemos en la parte de adentro. Listo, entonces en la parte de adentro con una pequeña gota la aplicamos para que al final, cuando se seque, nos quede bien asegurado y no se nos vaya a desbaratar. Como ustedes pueden ver, hay pedazos que quedaron así sobresalidos porque pues hacemos un entramado para que nos queden unos pedazos así por acá, para que no nos quede tan uniforme, ¿sí? Entonces ya de esta manera, ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que seque muy bien y después con una tijera cortamos los pedacitos que nos quedan así muy largos y dejamos pedazos cortos sobresalidos. Listo amigos, y así ya queda terminada la cerca. Aquí entonces ya quité los sobrantes, dejamos unas pequeñas partes así sobresalidas y coloqué la puerta. Recuerden, si ustedes la quieren hacer con la misma fibra, pegamos, hacemos esta forma, y aquí lo que hice fue amarrarla con la misma fibra pero sin endurecerla, ¿no? Entonces con una fibrita, con dos,
hacemos un amarrado aquí en la parte de atrás y aplicamos un puntico de pegamento para que no se suelte al nudo, ¿no? Para que ella pueda quedar abriendo así. Listo amigos, ya después de tener la cerca de esta manera, entonces vamos a tomar un poco de pintura marrón claro y vamos a aplicar en la cerca. Si ustedes la quieren dejar de ese color queda muy bien, pero entonces lo que yo voy a hacer aquí es darle un poco de tono. Listo, así no es necesario cubrirlo en su totalidad, simplemente vamos a dar unas pinceladas así para dar una tonalidad ya un poco más oscura. Listo, esto lo vamos a aplicar en toda esta parte y en lo que se quede viendo de pronto de los postes. Acá en la puerta también lo podemos hacer y lo vamos a hacer en toda la cerca. Y así queda la cerca ya pintada por sus dos lados, miren, por la parte interna y por afuera. Listo, ya teniendo esto así, entonces ahora vamos a pegar las plantas, todas nuestras planticas. Para esto entonces voy a necesitar un punzón para pegar la planta de maíz, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer en los surcos es con el punzón hacer los agujeros en donde vamos a introducir estas plantas. Y para eso entonces voy a utilizar un poco de silicona caliente, o si ustedes quieren también pegamento blanco. Ponemos una gota en la punta y vamos a introducir todas las planticas. Listo, vamos a colocar así la gota de silicona y vamos a irla introduciendo por los agujeros que ya hemos hecho. Entonces las distribuimos. Ahora para la calabaza, entonces aquí tengo las calabazas. Para esto voy a utilizar un poco de musgo artificial. Miren, es este tipo de musgo, tiene unas fibras largas sintéticas. Entonces voy a tomar una pequeña cantidad así y la vamos a distribuir en la base. Listo, aquí que quede por dentro de del césped que pegamos, es que estas fibras queden adentro. Entonces primero aplicamos, puede ser silicona, unos puntos de silicona o un poco de pegamento, y vamos a pegar estas fibras así distribuidas para que no simulen las raíces o los tallos de las calabazas. Listo, ya después de tenerla bien distribuida así, entonces vamos a colocar un punto de silicona y vamos a pegar ya las calabazas así, que queden, no necesitamos que queden en una línea perfecta, las colocamos así. Entonces ya las distribuimos. Para la lechuga, entonces vamos a tomar nuestras lechugas y vamos a utilizar nuevamente la silicona, al igual que con la calabaza. Ponemos punto de silicona y vamos a comenzar a pegarlas. Es esta así, las vamos a pegar así en línea. Entonces ya saben, colocamos punto de silicona, la vamos pegando, las distribuimos. Y para la planta de tomate, entonces yo elaboré esta estructura con palitos mondadientes. Entonces aquí con los palitos lo que hago es que lo armo aparte, con un palito más largo hago esta estructura así de esta manera. Listo, la dejamos secar muy bien para poderla manipular. Y voy a utilizar de este otro musgo que yo lo elaboré en otro video. Aquí les dejo el enlace para que lo puedan visitar. Es un musgo artificial y lo vamos a introducir acá. Listo, entonces aquí lo vamos a colocar de esta manera que llegue hasta arriba. Entonces esto lo vamos a utilizar para la planta de tomate. Ya después de tenerla así bien acomodada, entonces vamos a colocar punto de silicona en cada pata y lo vamos a pegar acá para que nos quede aquí así. Ya después de tenerlo así, o antes, puede ser también como ustedes quieran, vamos a tomar los tomates y vamos a pegarlo también colocando un puntico de silicona con mucho cuidado sin irnos a quemar. Entonces vamos a pegar los tomates así distribuidos. Esto lo podemos hacer mejor antes de pegarlo para que nos queden por los dos lados tomates y después sí lo vamos a pegar. Ya con esto entonces queda terminada nuestra huerta.
Entonces ahora lo voy a pegar para que veamos cómo queda. Listo amigos, y así queda terminada ya nuestra huerta. Aquí ya pueden ver cómo quedaron ya todas las plantas, todas las hortalizas ya pegadas. Espero que les haya agradado este proyecto, que hayan disfrutado elaborándolo, por lo menos que se hayan entretenido, y que si les ha gustado, pues que me regalen su like. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Los espero en una ocasión más aquí en su canal Arte en tus manos.